Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad sallallahu wa salamu alayhim ajma'in. Si recuerdan, nosotros la semana pasada habíamos comenzado a hablar un poco del espíritu del chiismo. Y habíamos dicho que el imamato es un poco el eje fundamental que distingue a nuestra escuela de las demás. Y dijimos que de alguna forma a través del imamato se construye una continuidad para el Islam que promovió el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y aquel día habíamos hablado muy claramente sobre la teoría shia del imamato y la comparación que hicimos con la teoría sunna del califato. Y de alguna forma propusimos un modelo que, según los argumentos que dimos ese día, era mucho más lógico para entender la continuidad del Islam. Ahora, aquel día tuvimos una conversación con Isabel y me decía, bueno, ustedes dicen que el Islam continúa con el imam y que el imam es una necesidad y que el imam es el eje del chiismo. Pero ¿qué ocurre cuando el imamato llega a la ocultación del imam, como es el caso de nuestra época? Al fin y al cabo, con la desaparición del imam Mahdi, les ocurrió a ustedes lo mismo que le ocurrió al mundo sunna. O sea, se fue el profeta y nos quedamos sin líder. Ustedes inventaron. Ustedes propusieron la teoría del imamato. Y dicen que los sunnitas no tenían esa teoría, entonces tuvieron que arreglárselas como para hacer shura y agarrar y elegir al califa. Ahora a ustedes llegó un momento que se les desapareció el líder y el guía, que es el imam Mahdi. Comenta un poquito tu consulta, Isabel, para que sepan. Aquel día, ¿te acordás que me habías dicho? Pero no me acuerdo ni cómo te lo pregunté. Me habías dicho que, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa o un edificio que tiene un director. Ah, es verdad. ¿Te acordás? Sí. Me dijiste, bueno, es obvio que ese director se va, el edificio no puede quedar sin administrador. Entonces el profeta dice, bueno, Ali se la administra. Ahora el imam Mahdi se fue. ¿Qué quedó? ¿El edificio sin administrador? ¿Te acuerdas? Así que te dije, ¿qué se hace? ¿Como a distancia? Claro. La pregunta de ella, que la recuerdo yo más que ella, era que si al fin y al cabo el tema es el tema de administrar a la comunidad, gobernar a la umma, ustedes ahora se quedaron sin gobernantes y sin administrador, porque el imam Mahdi no está. Entonces cayeron en el mismo problema que cayó la escuela sunna cuando muere el profeta y se quedan sin guía. Entonces dice, bueno, los sunnitas, a través de la shura y a través de la elección del califa, solucionan ese problema de administración de la comunidad. Ustedes, ahora que se quedaron sin imam, ¿cómo la administran? Sobre eso vamos a hablar. Que obviamente tiene que ver con el tema del mahdismo, ¿no? Así que esto pueden tomarlo como una de las clases del mahdismo que habíamos visto aquel día con videos, que hoy no la vamos a ver porque hoy tengo mucho por hablar. Así que el video del mahdismo lo vamos a obviar para poder ver esta clase. Yo les voy a explicar un poquito un tema teórico de la escuela de Ahlul Bayt alayhim salam para después entrar en lo operativo y en lo práctico. O sea, cómo en la práctica nosotros, los seguidores de la escuela de Ahlul Bayt, continuamos ese tema del liderazgo, del imamato y de la administración de la sociedad islámica sin imam. O sea, ¿qué significa la ocultación del imam? Hay algo muy claro, y es que la sociedad islámica no puede quedar sin líder. Por algo muy claro, y es que el Islam es gobierno. Como dijimos del proyecto del Corán, el Corán viene para gobernar, viene para crear una sociedad y para administrarla
y para crear para ella una cultura islámica y una civilización islámica y unas normas islámicas que puedan regir en la sociedad islámica. Entonces, la regla general aceptada por sunnas y shias y por todos los que racionalmente entienden esta cuestión es que hace falta un líder para la sociedad, fundamental. Ese líder es el profeta por excelencia. Muere el profeta, para los shias el imam sigue siendo el líder, para los sunnas el califa. ¿Y qué ocurre después? A los imamitas, después de la muerte del 11º imam, les aparece un imam que les aparece un ocultamiento menor y un ocultamiento mayor, que ahora vamos a explicar lo que es, y se quedan sin imam. Con los sunnas ocurre que hay 4 primeros califas, después hay otros califatos, hasta que después se quedan en realidad sin un califato unificado en la manera que se había planteado. Bueno, nuestra pregunta está acá. ¿Qué pasa con ese líder que en su momento venía en una línea propuesta por el profeta hasta el imam Hassan al-Askari, el número 11, y con el imam Mahdi desaparece? ¿Qué ocurre ahora? Sobre eso es lo que queremos plantear. Un punto de diferencia que tenemos entre el caso de la muerte del profeta, cuando muere el profeta y la comunidad se queda sin líder, supuestamente, y el tema del chiismo y la desaparición del imam Mahdi, es que en el chiismo existe una estructura. Yo siempre tengo problemas con... Existe una estructura de liderazgo. ¿Qué es? Existe una estructura. El liderazgo no es una cuestión fortuita o casual en el chiismo. No es que se nos murió el líder y ahora qué hacemos, y arreglemos, a ver, nos reunimos, no nos reunimos, hacemos... No. El tema del liderazgo es una estructura. Lo que yo llamo administración del liderazgo en el Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de morir, según la visión shia, dijo: miren señores, yo muero, siguen a Ali ibn Abi Talib. Muere Ali ibn Abi Talib, siguen al Hassan. Muere el Hassan, siguen al Hussein. Muere el Hussein, siguen a Muhammad, a Ali ibn al-Hussein. Muere Ali ibn al-Hussein, siguen a Muhammad al-Baqir. Muere Muhammad al-Baqir, siguen a Ja'far al-Sadiq. Muere Ja'far al-Sadiq, siguen a Musa al-Kadhim. Muere Musa al-Kadhim, siguen a Ali al-Rida. Muere, siguen a Muhammad Taqi, después a Ali al-Naqi, después Hassan al-Askari y después al Mahdi. ¿Qué significa una estructura? Que hay una administración de la ideología del liderazgo. Para nosotros el profeta dejó claro el tema del liderazgo desde el comienzo del Islam hasta el fin de los tiempos, hasta el día del juicio final. ¿Por qué? Por un tema fundamental que es lo que voy a hablar ahora. El profeta es el Khatamul Anbiya, es el sello de los profetas. Y la religión es Khatamul Adyan, el sello de las religiones. Y el Corán es Khatimul Kutub, el sello de los libros. El tema de ser sello tiene una característica que la distingue de todas las demás religiones. Y es que cuando un profeta moría, al fin y al cabo, pase lo que pase, después venía otro profeta. O sea, los problemas que podían suscitarse en la comunidad, Dios los iba a solucionar con el envío de un nuevo profeta. Los problemas que podían suscitarse con la revelación, Dios los iba a solucionar con el envío de un nuevo libro y una nueva revelación. Y los problemas que podían suscitarse con la nueva religión, Dios los solucionaba con el envío de una nueva religión. Pero con el Islam ocurre algo diferente, y es que este es el sello de los profetas. Después de Muhammad no viene profeta. Por eso para nosotros es incomprensible entender que el profeta muere sin dejar claro qué pasa con la administración. El profeta dejó una sociedad, una comunidad y un gobierno. Tiene que tener un plan para la administración de la sociedad. Entonces, eso está claro, que tiene que haber una estructura, y eso es el chiismo.
decimos la estructura del liderazgo de la comunidad después de la muerte del profeta hasta el día del juicio final. ¿Por qué? Porque después de ellos ya no viene más nada. O sea, después del Corán no viene otro Corán, después de Muhammad no viene otro Muhammad, después del Islam no viene otro Islam. Entonces sí o sí el Corán, el profeta y la revelación tienen que estipular cómo va a continuar el liderazgo, cómo va a continuar la administración. Cuando hablamos de liderazgo, no es liderazgo de poder, la administración, o sea, estamos hablando cómo administrar los asuntos de los musulmanes. Dice el profeta, el Corán, Azizun alayhi ma anittum. Dice, tiene una gran importancia los asuntos de los musulmanes para el profeta. Aquellos sufrimientos, lo que enfrentan los musulmanes. Azizun alayhi. Es muy importante, al profeta le preocupa la situación de los musulmanes. Y como tiene una gran preocupación, tiene que tener una gran estrategia para la solución de la problemática social de esos musulmanes después de su muerte. Entonces, esa gran estrategia es lo que nosotros llamamos la estructura del liderazgo, lo que hablamos el día de la wilaya. Y el profeta, porque si no estaríamos hablando de un profeta que no le interesa ni su comunidad, ni su revelación. El Corán necesita un protector. Uno de los asuntos que nosotros defendemos a muerte es que la defensa del Corán, la protección del Corán, tiene que estar en manos de los hombres. Cuando Dios dice wa inna lahu lahafidun, nosotros lo hemos revelado al Corán. ¿Cómo es la letra? Inna anzalna alayka dhikra wa inna lahu lahafidun. Nosotros hemos hecho descender el recuerdo del Corán y nosotros somos los que los protegemos. Ese nosotros, ¿qué es nosotros? Lahafidun, dice Dios. Ciertamente somos Son, Ciertamente. sí, son los custodios. Lahafidun. Hafid es uno, hafidun es el plural. Los hombres protegen el Corán, los imames, los sabios, los que defienden, esos son los protectores del Corán. Los que no permiten que alguien se intromezca, digamos, para tergiversar. Los que no permiten que alguien interprete diferente. Ahlul Bayt son los protectores. Entonces, ese proyecto, esa sociedad, esa administración, si el profeta, que es el fundador, no se preocupa por su continuidad, ¿quién se va a preocupar? ¿Quién se va a preocupar? Entonces tiene que haber una estructura de liderazgo. La estructura, la que les dije, de los imames, hasta el imam Mahdi ayallahu ta'ala por su sharif. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Desaparece el imam Mahdi y ya está? O sea, no estuviste hablando de la protección del Corán, de la administración de la comunidad, de la preocupación del profeta. Y bueno, para la desaparición del imam Mahdi, ¿el profeta no tenía un plan? ¿No dijiste recién que dijo sigan a Ali, después a Hassan, después a Hussein, después a Zayn Abidin, después a Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Sadiq, Musa al-Qadam, hasta el imam Mahdi? ¿Y después qué? O lo mismo que dijimos aquel día. ¿No dijimos que Dios en cada época desea guiar a la humanidad? Bueno, con la desaparición del imam Mahdi, Dios ya no quiere guiar más a la comunidad. Pues no le interesa que la comunidad sea guiada. Pero es que aquí viene la pregunta que, ¿qué es el propósito con la fruta del imam al-Mahdi? Bueno, ahora vamos a ver. A lo que voy. Al fin y al cabo, los shias, que tanto defienden el tema del imam, del liderazgo, del masum, del hombre perfecto, del infalible, ahora que se quedaron sin imam, ¿cómo sigue? Eso es lo que queremos. Una diferencia entre la primera historia, o sea, la desaparición del profeta, y la desaparición del imam Mahdi, es que la desaparición del profeta significa la desaparición. Por eso acá hacemos tanto hincapié en la necesidad de establecer un líder. ¿Por qué? Porque el profeta desapareció, o sea, se fue, o sea, murió. Mientras que en la época del imam Mahdi, el imam no desapareció. El imam está, y está presente, y existe, y vive, y trabaja, y administra, y ejecuta, y es operativo, y es el líder, y es el guía, pero no lo vemos. Está oculto.
Hay una regla en árabe, dicen los árabes. Alam el-wujdan la yadullu ala adam el-wujud. Que uno no encuentre algo no significa que no exista. Hay una rata en la casa. Que yo no la vea no significa que no está. Está, no la veo. Entonces, que algo no se vea, que algo no se encuentra, no significa que no exista. Entonces, hay diferencia entre la desaparición, muerte, y el ocultamiento. Ocultamiento está. O sea, el efecto que tiene que tener el imán como líder y como guía y como administrador está. En las narraciones aparece el imán oculto, funciona o tiene un efecto en la comunidad como el sol tiene un efecto en la tierra cuando está oculto detrás de las nubes. O sea, el efecto del imán para su comunidad en su ocultación es como el efecto del sol para la tierra cuando se oculta detrás de las nubes. Entonces, primera diferencia, el imán no desapareció, está, vive presente, pero no lo vemos, está oculto. Dos, con el tema del profeta salawatullah wa salam alayhi, en la teoría shia el profeta dejó sucesor, o sea, no se ocultó, no se desapareció sin dejar claro la sucesión. Según la escuela sunna no, pero ellos a través de la shura y de la elección tienen la elección de un líder. Con respecto a la ocultación del imán Mahdi ajallallahu ta'ala rasul sharif, el imán no deja a la comunidad sin guía y sin decirles qué hacer y cómo seguir. Los imames, durante los 12 imames, digamos, 100 y tantos años de presencia, fueron hablando desde el comienzo acerca de la ocultación del imán Mahdi. No es como la teoría sunnita que cuando muere el profeta dice murió sin especificar cómo sigue esta historia. O sea, hay ignorancia por parte de los seguidores de qué hacemos ahora. Nos quedamos sin líder, ¿qué hacemos? Se ignora porque no hay nada claro. A no ser el tema de la ayuda, que tampoco habla de detalles. El tema del ocultamiento no fue así. El mismo profeta ya habló del ocultamiento. O sea que los shias durante 150 años vienen sabiendo que, mirá que el imán se va a ocultar, y ahí hay que hacer algo que después voy a hablar qué es lo que hay que hacer. O sea, no nos agarra de sorpresa. No es que un día desapareció y dije, chuta, o sea, ¿qué hacemos? No. El Shia hace 150 años, en aquel momento, hace 1400, en aquel momento, desde el comienzo del Islam, durante 150 años, había sido educado sobre el tema de la ocultación. Y se le había dicho, miren muchachos, que en 150 años se oculta y van a tener que hacer esto y lo otro, que después vamos a hablar. Eso es diferente. La situación de un tipo que de repente se le muere el líder y se quedó en ascuas, dicen, como diciendo no sé cómo seguir. El shiismo no, nosotros sabíamos desde el comienzo. Pero el primer día que conocimos a Ali ibn Abi Talib, sabíamos que al fin de los tiempos aparecería el imán Mahdi y que se iba a ocultar. 1. 2. El ocultamiento no fue un día para otro. No es que hoy tenemos un líder que gobierna, aparece y da su discurso y mañana dice, muchachos, desapareció. No fue así. Existen 2 ocultamientos, el menor y el mayor. El menor duró 79 años. ¿Cuál es la diferencia entre el menor y el mayor? En el menor, el imán Mahdi ajallallahu ta'ala rasul sharif se contactaba con su shia, con sus seguidores, a través de los embajadores, al-Sufara. 1, 2, 3, 4. Primero puso un embajador, un representante, que era el que se contactaba y era el puente de relación entre el imán y la umma. Muere el primero, vino el segundo. Muere el segundo, vino el tercero. Muere el tercero, vino el cuarto. Esta etapa es lo que llaman al-Ghaibat al-Sughra, la primera ocultación, la ocultación menor, que duró casi 80 años. ¿Qué quiero decir? Que durante 80 años el imán Mahdi se encargó de educar a la comunidad acerca del ocultamiento.
no se ocultó de repente. Dijo, señores, vayan acostumbrándose a que el imán va a estar oculto. Entonces, ahora yo me contacto con ustedes a través de mi intermediario, el safir, el embajador. Y ese intermediario era el que traía, por ejemplo, el homs y el zakat al imán de los musulmanes, traía las preguntas, respondía con las respuestas del imán y transmitía los mensajes. O sea, era el puente de encuentro. Entonces, durante 80 años la comunidad ha sido educada en el tema del ocultamiento. O sea, ya el imam les venía, y hasta antes, ya el imam Hassan Askari y hasta antes el imam al-Hadi ya venían educando a su gente sobre el ocultamiento. ¿Cómo? Por ejemplo, en toda la historia de los imames aparece cuando el Islam conquista gran parte del mundo, ya la gente no tenía un contacto directo con el masón. Por ejemplo, el imam Ali, supongamos, estaba en Kufa y había un tipo en Yemen. O, por ejemplo, el imam al-Baqir, supongamos, estaba en Medina y había un tipo, no sé, en la India. Y había una cuestión, pero además los imames, por ejemplo, durante tiempos determinados no tenían contacto con sus seguidores, y a través de un mensajero, a través de un embajador, a través de un intermediario, de algún compañero, mandaban mensajes a las personas. Había una interacción como de educar a la comunidad sobre el tema del ocultamiento. Entonces, eso es lo que yo llamo la estructura ligada. O sea, hay un proyecto, o sea, el ocultamiento es un proyecto, y ellos nos educaron sobre eso. O sea, nos enseñaron cómo tratar con el ocultamiento. Y después viene la etapa de estos 80, 79 años, en donde ahí claramente el imán dijo, bueno, vayan acostumbrándose, yo voy a estar oculto. Entonces, el contacto ahora es con estas personas. O sea que para el ocultamiento había una salida, había una filosofía y una enseñanza de cómo continuar. Pero lo más importante es lo que vamos a hablar ahora, y es que los imames se dedicaron no solo a educar a la umma sobre el tema del ocultamiento, sino a educar a aquellas personas que iban a ser los representantes del imam en la época del ocultamiento. Nosotros, la teoría del ocultamiento es que cuando se oculta el imam Mahdi, el gobierno queda en manos de los sabios. Pero lo importante es esto, que el gobierno del sabio, lo que llamamos wilayatul faqih, la supremacía del sabio, no es producto de la casualidad. Los imames se dedicaron a educar a sabios. Dijimos hoy el tema del imam Baqir, el imam Sadiq alayhi salam. Educaban a sabios, educaban a faqihes, para que sean ellos los que respondan ante la gente. ¿Por qué? Por algo espacial y temporal, es que una persona no puede estar en contacto con todo el mundo. Entonces ellos mismos fueron creando a sus representantes y fueron educando. Y eso difiere mucho de la teoría. En la etapa de la ocultación menor, los embajadores, ¿eran los sabios o ellos enseñaban? No, los embajadores estaban en contacto directo con el imam. No hacía falta ser sabio porque eran simplemente mensajeros. Pero después viene la etapa de los sabios, que son ellos los que tienen que responder, los que son representantes del imam. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Estos sabios no son producto de la necesidad o de la obligación, de que nos quedamos sin imán, bueno, ahora me fijo de qué forma me hago sabio. No. Esto es producto de un proceso de educación, o sea, de la escuela de Ahlul Bayt. Ahlul Bayt como escuela. Ahlul Bayt no funcionaban como líderes personalistas, que solo su persona era y ahí terminaba. Ahlul Bayt se presentaban como educadores, primero de una comunidad que se les iba a ocultar el imam, segundo de un grupo más elitista, digamos, en nuestro idioma, que era el grupo de los sabios que iba a caer la dirigencia de la comunidad en sus manos. Pero educaron. Por eso hay veces, digamos, me asombra mucho la comparación que hacen con Ahlul Bayt como los Sahaba.
como compañeros normales. Y después lo comparan con cualquier compañero que era verdurero y era frutero. Entonces sí, Ali ibn Abi Talib era un compañero y el otro también era un compañero. Entonces el tipo que era un herrero, por ejemplo, un carpintero, le dicen Sahaba Rasulullah. No, era una persona que era compañero de profeta. Y Ali ibn Abi Talib, Sahaba Rasulullah, un compañero de profeta. Ali ibn Abi Talib dejó un Nahjul Balagha, sus dichos, sus discursos, sus charlas, sus khutbas, que hoy en día, hasta reconocido por sabios sunnas, dice, es superior a la palabra de la creación, de las criaturas, inferior a la palabra del creador. ¿Dónde están los Nahjul Balagha de los califas o de los sahabas? ¿Dónde están? ¿Dónde están las khutbas famosas de los sahabas o de los muawiyas o de los yazides o de los... ¿Dónde? El imam Zayn al-Abidin, el hijo del imam Hussein, dejó un libro de dua, Sahifatu Sajadiyya, que es una escuela de misticismo, que los más grandes místicos todavía utilizan eso. Les dije aquel día Mafatih al-Jinan, solo un tomo, tenemos como 4 o 5 de estos libros, solo súplicas de los imames, alayhimus salam. Esto es escuela. 1400 años yo sigo leyendo las súplicas de Ali ibn Abi Talib, las súplicas de Fátima az-Zahra, las sigo leyendo. ¿Dónde están las súplicas de Muawiyah y de Omar y de Abu Bakr? ¿Dónde están libros de súplicas? Por eso el tema digamos, de la división, yo digo, hay que ver quién es escuela. Yo no creo en un califa que no es escuela, que no forma. Karbala, el levantamiento del imam Hussein alayhi salam. Hoy en día todavía las resistencias islámicas en el mundo islámico, antes de luchar en contra de enemigos, dicen Ya Aba Abdullah y levantan la bandera del Hussein. Una escuela de lucha y batalla. ¿Dónde están las escuelas de los califas y las escuelas de los muawiyas y las escuelas de Yazid? ¿Quién dice Ya Abu Bakr para ir a matar a Israel? ¿Quién? Porque no formaron escuela, eran personas, hombres normales, gente del común y corriente, que se hizo del poder, sin ningún tipo de distinción, ni de conocimiento, ni de sabiduría, ni de misticismo, ni de fe, ni de espiritualidad. Gente normal, que durante años adoraron a ídolos, y después se pusieron la etiqueta de musulmán y de... Entonces el tema es el imam Mahdi como escuela. Dijimos en la espiritualidad, hoy todavía los sufis, el 99% de las tarikas sufis vuelven en su silsila, en su cadena, a Ali ibn Abi Talib. ¿Dónde están las tarikas de Omar y Abu Bakr? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque no son escuelas. ¿Alguien escuchó sobre la tarika de Muawiyah, que vuelve la silsila a Muawiyah? ¿Alguien escuchó? O Ibn Muljam, o la tarika de Yazid. ¿Dónde están sus tumbas? El imam Rida alayhi salam, va más gente a visitar el imam Rida que la Kaaba. Anualmente visitan solo en el Hajj 4 millones a la Kaaba, más o menos. Y durante la Umrah súmanle otros 4 o 5 millones. Al imam Rida vienen 20 millones de visitantes al año. El lugar más visitado de todos estos lugares. El día del Arba'ín, al imam Hussein en Karbala, 10 millones, 12 millones, 13 millones, 6 millones, 7 millones, 8. Cada año más. De que el velorio del imam Khomeini fueron 12 millones. Al velorio. ¿Dónde están las tumbas de los Muawiyas y de los Yazides? ¿Dónde? ¿Son conocidas? O sea, aslan. Todo el tema de Ahlul Bayt son escuela. Y esa escuela creó sabios y esa escuela educó a la comunidad para el ocultamiento. Dos, el imam Mahdi y los imames crearon el organigrama de la Wilayatul Faqih. O sea, no dijeron, bueno muchachos, sigan a los sabios.
hay condiciones que crearon de alguna forma la estructura política del gobierno en tiempos de la ocultación. Por ejemplo, los sabios no son gobernantes independientes, sino son naibul imam, representantes. Esto difiere del tema del califato. Una cosa es que el sabio represente al verdadero gobernante, que es el imam. O sea, el imam es el guía y el líder, y el gobernante yo soy su representante. No yo, sabio. Otra cosa es que venga el sabio, se haga del poder, y él sea el gobernante y él sea el líder. Wilayatul faqih no es que el faqih gobierna. El faqih representa al verdadero gobernante, que es el imam. La diferencia es que los primeros, durante esos 80 años, eran representantes particulares, especiales, que el imam decía, bueno, tú eres mi representante. Después en el ocultamiento mayor, el representante es un representante general, naib am. O sea que el imam puso ciertas condiciones, dijo, cualquier persona que tenga estas condiciones me puede representar. El imam puso condiciones para el gobernante. No es como pasó con el califato, que después, bueno, ahí podía haber sido califa Abu Bakr, como podía haber sido califa cualquier otro, porque no hubo condiciones, no pusieron condiciones. De hecho, esa IFA fue una pelea. ¿Por qué? Porque no había condiciones. En el Shia no tenemos pelea. ¿Por qué? Porque las condiciones están muy claras. Dijo, primero el sabio tiene que narrar nuestras narraciones. O sea que el sabio no es legislador él. Yo digo que esto es halal, yo digo que esto es haram. No. El sabio simplemente es un intérprete de la ley que propuso el profeta o el imam. Dice, farji'u fiha ila ruwat ahadithina. Dice, los temas nuevos, las cuestiones que necesitan saber, que no están por ejemplo en el Corán, o que necesitan saber si es halal o haram, farji'u fiha, vuelvan ila ruwat ahadithina, a los que narran nuestras narraciones. O sea, el sabio simplemente es un narrador de las narraciones de Ahlul Bayt. La forma de gobierno es el gobierno de Ahlul Bayt a través del sabio. Puso condiciones como, por ejemplo, la justicia del sabio, que sea una persona justa. Si hay un sabio que sabe todo el Islam e interpreta todo el Corán y memoriza todas las narraciones de Ahlul Bayt y es un gobernante perfecto, pero es corrupto, no está permitido que gobierne. No se permite. Adala, la justicia. Dicen, muti'an li amri maulá, en un hadith del imam. Digo, cuando yo no esté, sigan a este sabio que cumple con. Muti'an li amri maulá. Es una persona que obedece a su señor, las órdenes de su señor. Mukhalifan li hawa. Está en contra de su ego, no es una persona que trabaja por su ego o que obedece a sus deseos. Una persona que está en contra, o sea, está constantemente luchando en contra de sus deseos. Hafidan lidini, una persona que se preocupa por su religión. Es una persona que no le da lo mismo lo halal y lo haram, no le da lo mismo obedecer que no obedecer. Entonces todas esas condiciones las puso el imam. Ese es el gobierno del imam. Pero lo más importante de todo esto es que el seguir a los sabios en nuestra época, en la época del ocultamiento, es por orden del imam. Y acá está el quid de la cuestión. Acá está la filosofía de todo esto. Te dicen, pero ustedes los shias al fin y al cabo discutieron tanto con los sunnas tantos años por el tema del imam y el califa, y al final ahora ustedes no siguen ni al imam ni al califa, siguen al Sayyid Khamenei o al imam Khomeini. Todo el problema nuestro con los sunnas no es el tema de la wilaya. No hace 1400 años venimos discutiendo por el tema del imamato, del califato, y ahora terminamos siguiendo al imam Khomeini. ¿Cómo es? La respuesta es esta: es que la diferencia entre la teoría sunna y la teoría shia es que estamos en contra de seguir a Abu Bakr, Omar o Osman o quien sea, porque esto fue una decisión de la comunidad, no de Dios, no del profeta. O sea, una persona normal como vos y yo decidió que Abu Bakr sea califa, no Dios.
Mientras que el tema de Wilayatul Faqih es una decisión del imam. El imam dijo, señores, yo me voy a ocultar, en mi ocultación sigan a esto. Eso es diferente. Hay diferencia cuando la orden viene del imam y él me dice síguelo, como la orden del suyud a Adán. Cuando Dios creó a Adán, ¿no le dijo a los ángeles que hagan prosternación sobre Adán? La diferencia entre el shaitán y los ángeles es que el shaitán dijo, no, ¿cómo me voy a prosternar ante Adán? Adán es un ser humano. La comparación que hizo, ¿cuál fue? Es que alguien que puede prosternarse ante Dios se va a prosternar ante el ser humano, como diciendo, qué bajeza, ¿no? ¿Cómo bajó el nivel? Nosotros nos prosternábamos ante Dios y ahora me prosternás ante Adán, un mortal normal. Pero los ángeles todos, tasayat al-malaika kulluhum, los ángeles todos se prosternaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la orden venía de Dios. A mí no me interesa dónde tengo que prosternarme, aunque me tenga que prosternar ante el shaitán. Si me lo dijo Dios. Dios. Entonces Dios lo que quiere. El problema no está en la acción en sí, si sigo a Abu Bakr o sigo... No, ¿a quién hay que seguir? Al que Dios quiere, al que Dios decide. En esta etapa de la historia del ocultamiento, el imam dijo, bueno, señores, en esta etapa se sigue a los sabios. Y los sabios eligieron, por ejemplo, Imam Khomeini, por ejemplo. Entonces, el tema de Wilayatul Faqih, el gobierno del faqih, o seguir a un faqih, primero, viene de una escuela. O sea, Ahlul Bayt educaron a la comunidad sobre este tema y educaron a los fuqahá. O sea, ellos mismos se encargaron de que su herencia de sabiduría y conocimiento quede en manos de los fuqahá. Dos, pusieron condiciones, no nos gobierna cualquier sabio. No es cualquier tipo que estudia 20 años y ahora se hace faqih y dice, yo los gobierno. Pusieron, tiene que ser una persona justa, no corrupta, protector de la religión, cuidarse de no, obedecer a sus deseos, obedecer a su señor, etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro que propone el Imam Khomeini, dice, bueno, tenemos una sociedad y para la sociedad es una necesidad que tenga un gobierno, o sea, una administración. No puede haber una sociedad sin administración, sin un gobierno, si no sería un caos, ¿no es así? Este gobierno es muy fácil, o es islámico o no es islámico. Muchísimos de los países del mundo islámico no son islámicos. Entonces los gobiernan desde un kafir, un incrédulo, hasta un materialista, hasta una marioneta norteamericana, hasta. Otros decidieron ser islámicos. Bueno, no está el profeta, no está el imán, pero hay un sabio, musulmán, creyente, intérprete del Corán, intérprete de las narraciones, narra las narraciones de Ahlul Bayt, conoce del Islam, conoce del halal y el haram, es justo. Bueno, entre estas dos, ¿cuál prefiero? Es obvio. O sea, o nos gobierna el Islam o no. Si queremos que nos gobierne el Islam, necesitamos a alguien que conozca el Islam. El imam está oculto, ¿qué hacen? O sea, el imam Khomeini dice, si no existieran todas las narraciones que hablan sobre el faqih, racionalmente ya uno como musulmán debería llegar a esa conclusión. Por eso dice, Wilayatul Faqih es una cuestión que puede ser probada racionalmente. ¿Qué es racionalmente? Estamos en la etapa de el ocultamiento del Ma'sum, del hombre perfecto, del infalible y del inmaculado. ¿Qué hacemos? O aplicamos el Islam o no aplicamos el Islam. Si no aplicamos el Islam, es seguro que estamos en contra del Islam. O sea, no creo que el Islam diga a los musulmanes no apliquen la Sharia. El Islam siempre decide por aplicar la Sharia. Entonces, o la aplicamos o no la aplicamos. Si no la aplicamos, estamos fuera del Islam. Si la aplicamos, bueno, ¿quién la aplica? ¿El ignorante? ¿El que no sabe? ¿El que no conoce? ¿O la persona que dedicó toda su vida al estudio y conoce y tiene condiciones espirituales y intelectuales y de conocimiento, de sabiduría, de administración y de gobierno? Entonces eso es. El imam Khomeini dice algo muy claro. Dice, si no gobierna el faqih, entonces directamente le tenemos que decir salamu alaikum a la Sharia. A la Sharia se le despide. Nos despedimos de la Sharia. O sea,
no se aplica la Sharia, como muchos de estos países, ahora en el norte de África. Pero ¿qué es saber la garantía de que, digamos, el gobierno, o sea, si tenemos un faqih que es perfecto tal y cual, pero que a nosotros, ¿qué nos garantiza de que el gobierno en sí, porque el gobierno está formado de muchas personas, no solamente el faqih, y el faqih, como el caso de Imam Khomeini, era ma'arif, nosotros le tenemos mucha admiración a Imam Khomeini, pero los que están debajo, o sea, porque al final de cabo es una escalera, ¿no? Al final de él viene todo, de él viene, digamos, las leyes, pero al final quien la aplica son otras personas. Él tampoco está en contacto directo con cada caso, por ejemplo, que se El gobierno islámico en época del ocultamiento no es un gobierno perfecto, ni es un gobierno islámico 100%. Es simplemente lo que se debe hacer en época del ocultamiento. El gobierno ideal islámico de justicia y de un islam puro y de una interpretación perfecta es el gobierno del Masum, el hombre perfecto. Ninguno de nosotros reconoce que ahora estamos en un gobierno islámico perfecto e ideal. Lejos está de ello. ¿Por qué? Porque hasta el Imam Khomeini es una persona que no es inmaculado, no es infalible, puede cometer errores, puede equivocarse. Es un tema netamente práctico y operativo. O sea, nos quedamos sin el hombre perfecto, sin el Masum, sin el infalible, sin el profeta, sin el imam. ¿Qué hacemos? Caos sin administración. Administración no islámica o administración islámica relativamente, que es Wilayatul Faqih. Wilayatul Faqih es el gobierno más cercano a lo islámico ideal. ¿Por qué? Porque lo maneja un sabio islámico que conoce el halal y el haram, que conoce las fuentes del islam, del Corán, entonces puede administrar. Es un tema netamente administrativo. O sea, ¿viste cuando rezan en las mezquitas Jama'a? Que todos esperan al sheikh que venga, al imam del Jama'a. Cuando no viene, no se van a su casa. ¿Qué hacen? Eligen a una persona. Eligen a una persona. Esto es lo mismo. El imam del Jama'a es el imam que tiene que gobernar. Pero no está. No nos vamos a nuestra casa. Elegimos. Pero esa elección, ¿qué es? Una elección que nosotros la planeamos por nuestra cuenta y de la forma que nosotros queremos y en el estilo y la metodología que nosotros queremos. No. Esa elección también fue propuesta por el imam. ¿Por qué? Porque el imam sabía que se ocultaba. O sea, por eso digo que esto es lógico, porque el imam nos lo dijo y nos educó para ello. Esa es la diferencia entre la necesidad y la obligación de que, bueno, ¿qué hacemos en la desesperación? O sea, uno no tiene ni idea qué hacer y está desesperado. Nos quedamos sin... ¿Cómo le dicen? El del barco. Capitán. Sin capitán. No es así. El imam hace 1400 años desde el profeta nos viene diciendo, miren que en esta etapa se van a quedar sin imam y ahí tienen que hacer esto. Entonces, lo hacemos guiados, o sea, hay una guía, sabemos, estamos claros en nuestra posición política. Sabemos que ahora no tenemos acceso al imam. Sabemos. Y lo sabíamos en 1400 años y nos educaron para ello. Por eso educaron tanto a la comunidad como a los sabios que dije yo. El tema de la escuela, ser escuela. Ellos educaron a los sabios para esta etapa. Dijeron, a la comunidad les dijeron, en algún momento les va a gobernar el sabio, y a los compañeros les dijeron, ustedes háganse sabios para poder gobernar. Entonces, es un proyecto lógico, está bien, correcto. No has dicho el propósito de la ocultación al fin y al cabo, ¿qué es? Sobre la filosofía de la ocultación se hablaron muchas cuestiones. Una es un tema netamente de seguridad, y es que el imam es el último de los imames, no hay más, y hay que protegerlo. Y como el imam por ley siempre se tiene que enfrentar a la opresión y la injusticia, en ese enfrentamiento puede haber batallas y en esa batalla puede morir. Entonces, para que no ocurra eso, porque si se muere nos quedamos sin imam, Dios lo protege a través del ocultamiento. Porque tiene que permanecer hasta el fin de los tiempos. Entonces, como él nació hace 1300 y tantos años, o 1200 y tantos años, y tiene que permanecer todos estos años, si hubiera estado presente ya hubiera hecho lucha, guerra y hubiera seguramente martirizado. Esto es una forma de... Dos, una forma de educar a la comunidad en la fe al oculto. Yu'minuna bil ghaib, alladhina
dice Surat al-Baqarah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alladina yu'minuna bil-ghayb wa yuqimuna as-salat, los que creen en lo oculto. Una forma de fortalecer, digamos, la fe de los creyentes en lo oculto. Y hay otras filosofías que nosotros no conocemos. Pero a veces me pregunto, o sea, Santa está diciendo que antes como que Allah enviaba una religión con su mensajero, su libro, y después al pasar como digamos la fecha de caducidad, entonces pelea con otro libro, otra religión, otro profeta, y así sucesivamente. ¿Por qué tanto jaleo más o menos? A ver, ¿tendrá que el Islam tendrá un tiempo de caducidad también? Que habrá que dejarlo al final para hasta que llegue el Imam Mahdi, o no se pudiera haber dado que llegase el Imam Mahdi si hubiera, por ejemplo, si hubiera venido en otro tiempo o al principio. No entendí. A ver, ¿por qué por ejemplo el Islam no ha venido desde ¿Por qué no apareció el Imam Mahdi? No, ¿por qué por ejemplo el Islam no ha venido desde el profeta Adam y se ha quedado hasta ahora? Porque ahí existe un desarrollo, digamos, de la humanidad. En los tiempos, digamos, la calidad espiritual, intelectual, racional, de comprensión, de entendimiento cultural, social, civilización de los seres humanos difiere. Es como una escuela, digamos. Estamos hablando del tema de la educación y de la formación. Esta escuela necesita pasar por varias fases para poder ir increciendo para poder ir desarrollándose en comprensión, en entendimiento. Y al fin de los tiempos, digamos, llega esa comunidad y ese hombre y ese ser humano que tiene, digamos, ¿La perfección humana? Sí. La idoneidad de las comunidades van cambiando de época en época. En una comunidad primitiva, digamos, de un entendimiento muy limitado, porque culturalmente es limitado, no se pueden, digamos, profundizar ciertos temas que en una sociedad científica, tecnológica, pueden tocarse. Digo, no podía decírsele a la persona de hace 1.000.000 de años, supongamos, o 500.000 años, lo que sea, cuestiones que tienen que ver con una complejidad de pensamiento y de cultura. Bueno, alhamdulillah. Te quisiera hacer una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia existe en este aspecto con las escuelas alawis e ismailis? Una diferencia de número. Nosotros creemos en 12 imames, otros creen en 7, otros en 5, 4. Y con los alawitas hay muchos puntos en común, hay algunas cuestiones que son diferentes en cuanto al tema de la creencia que algunos grupos alawitas tienen respecto de la persona del imán. Algunos grupos alawitas, por ejemplo, llegaron hasta divinizar al imán. Algunos, los al-Ilahiyon le llaman. Algo similar a lo que hizo el cristianismo con Jesús. Sí. Con ellos obviamente estamos totalmente en contra, porque para nosotros el imán es un siervo de Dios simplemente, pero un hombre perfecto. O sea, no se pierde la humanidad del imán para nosotros. El imán es un hombre perfecto, o sea, un ser humano perfecto, no es Dios, ni divinidad, ni mucho nada, no nada. Lo otro, muchas de las escuelas alawitas en la Sharia siguieron medio cuestiones, digamos, un tanto desviadas. Muchas escuelas alawitas, por ejemplo, por el tema de la lejanía geográfica, con los centros teológicos y con la falta de contacto con los sabios, o con las escuelas, o con las universidades, como que fueron armando su propia historia shari'i, su propia historia, ¿no?, de la Sharia. Entonces muchos hasta dejaron de rezar, muchos por tema de seguridad hacían la tapía, la disimulación, entonces se quitaban el hijab, tomaban alcohol, no rezaban, una serie de cuestiones que eso, sí, generación tras generación fue transformando un poco culturalmente su religiosidad, su forma de aplicación. Con la ismailita y eso no, también ellos tienen, por ejemplo, los ismailitas yo escuché que hasta ahora tienen imames, me parece, Sí. ¿no? Agazán. Claro, entonces medio como que es una teoría totalmente diferente. La elección del imán para ellos no es como la nuestra, que tiene que ser una elección divina propuesta por el profeta, tiene que haber hadith.
Con los zaiditas, por ejemplo, para ellos es imán cualquier descendiente del profeta que se levante con la espada o que se levante, digamos, en guerra. Al imán Khomeini mismo yo escuché que lo habían considerado imán. Bueno, tienen, digamos, referentes diferentes o criterios diferentes para la elección del imán o para titular quién es el imán. Después con algunas escuelas hay una gran diferencia en el tema del rol del intelecto. Nosotros hacemos mucho hincapié, la escuela de Ahlul Bayt hace mucho hincapié en el rol del intelecto, digamos, en la comprensión, en la interpretación del Islam y en la aceptación de las creencias. Muchas de ellas no, hay mucho de superstición a veces, y mucho de cuestiones un tanto tradicionales en el sentido más amplio, ¿no? Que no está tan supeditado al rol del intelecto, ¿sí? Por ejemplo, con los alawitas, muchos de ellos creen en la reencarnación y cosas así, digamos, medio traído de otros lados. En el tema social y político, nosotros tenemos una visión muy clara, digamos, del tema del compromiso social, la justicia social, y hay una lucha constante por dirigirnos hacia eso, digamos, el tema de la justicia social, el tema del gobierno del Islam, digamos, que el Islam gobierne, y eso, por lo menos en las sociedades que eligen eso. Hay un proyecto político en el sismo, y hay una fusión entre lo político y lo espiritual, ¿sí? Entre ellos yo veo que, por ejemplo, en el alawismo hay mucho del tema espiritual, pero menos del compromiso social y político. Eso es más o menos lo que yo tengo en mente, no sé, seguramente. Hay muchos grupos, como tú dices, muy distintos unos de otros. Sí, sí. Incluso ismaelíes también, muchos grupos. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Pero son muy pequeños también ya. ¿Alguna pregunta? Bueno, preparamos para el proceso, alhamdulillah.